grandes civilizaciones se fundó en el valle del río Indo, alrededor del año 2500 a.C. Sus grandes ciudades fueron Mohenjo-Daro y Harappa. No se sabe cuáles fueron las causas de su decadencia. Ya entre el 1500 y el 200 a.C., los invasores arios provenientes de Asia Central llegaron a la India y desplazaron hacia el sur a los drávidas originales que la habitaban. En el valle del Indo, los progresos en la producción de alimentos marchaban al mismo ritmo que en los valles del Nilo, Éufrates y del Tigris. El arroz y el trigo eran artículos de primera necesidad. En las primitivas colonias de la India posglacial se cultivaron el trigo, la cebada y los dátiles. Se dice que el arroz se originó simultáneamente en India y China alrededor del año 1800. Mucho antes de la época Buda, los hindúes criaban ganado vacuno para usos domésticos. Otros animales de los que disponían eran antílopes, cerdo, el perro, búfalo, las ovejas y sobre todo las gallinas. El mundo debe a la India las aves de corral. La vaca fue sagrada en la India desde el año 1000 a.C. y el vegetarianismo ha sido símbolo de la fe hindú desde la época Buda, 483-563 a.C. En los siglos siguientes, muchos reinos surgieron y cayeron en diferentes partes del país, entre ellos los imperios Maurya y Gupta. India fue invadida por numerosos grupos, incluyendo a los hunos y los mongoles. Los Gurs musulmanes, importante grupo que invadió en 1192, tuvo el control de la cuenca del Ganges por 20 años. En el sur, el poderoso imperio hindú de Vijayanagar y el reino islámico fragmentado Bahmani tomaron el poder. Los emperadores de Mughal defendieron el sultanato del Delhi en 1525 y dio inicio a una edad de oro del arte. El imperio Maratha creció durante el siglo XVII y gradualmente fue apoderándose de los dominios del Mughal. Los maratíes consolidaron el control de India Central hasta que fueron derrotados por el último gran poder imperial, los británicos. Los británicos establecieron su poder sobre la India en 1803 y comenzaron a usar al país como un lugar para ganar dinero. A diferencia de los mugales, ellos no asimilaron la cultura ni pensaron en el país como propio. Trataban a los habitantes locales como nativos. La insurrección, también conocida como la Guerra de Independencia, en el norte de la India en 1857, fue la primera señal de protesta. Para el siglo XX, los hindú comenzaron a rebelarse con más fuerzas al dominio extranjero. La lucha por la libertad tuvo lugar en muchos frentes y por muchas personas en todo el país. Uno de los luchadores más importantes, Mahatma Gandhi, fue un abogado, político y pensador indio del siglo XIX y XX. Nació el 2 de octubre de 1869 en Porbandar, una pequeña ciudad costera al oeste de la India, fruto del matrimonio de Karamchand Gandhi, primer ministro de la ciudad, y su cuarta esposa, Putlibai Gandhi. Su madre fue una de sus más importantes influencias en la vida, pues de ella aprendió el respeto por los seres vivos, las virtudes del vegetarianismo y la tolerancia hacia diferentes formas de pensar, inclusive hacia otros credos y religiones. Con 18 años se mudó a Londres para estudiar Derecho en la universidad. Cuando finalizó sus estudios, regresó a Bombay para intentar ejercer como abogado. Pero la sobresaturación de la profesión en aquella época, unida a la falta de experiencia real de Gandhi en los tribunales, le imposibilitaron cumplir tal propósito. Por suerte, ese mismo año 1893, se le presentó la oportunidad de trabajar en Sudáfrica, empleo que aceptó, motivado por la lucha de resistencia y desobediencia civil no violenta que estaban llevando a cabo sus compatriotas ante la presión y discriminación del país hacia los hindúes. Allí, en Sudáfrica, Gandhi comprobó en primera persona el fuerte rechazo y odio hacia los hindúes, lo que le motivó en 1894 a crear un partido político indio que defendiera sus derechos. Tras 22 años de protesta no violentas en Sudáfrica, Gandhi ganó el poder,
y el respeto suficiente como para negociar con el general sudafricano Jan Christian Smuts una solución para el conflicto indio. En el año 1915, Gandhi regresó a la India, donde continuó promulgando sus valores religiosos, filosóficos y especialmente políticos. De estos últimos años, destacaron dos grandes protestas sociales: la Marcha de la Sal, 1930, y la reivindicación de la independencia de la India del Imperio Británico en el marco de la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Esta última, que involucraba involuntariamente a la India en la guerra como dependencia británica, junto con todos los años de lucha no violenta, condujeron finalmente a la independencia oficial de la India el 15 de agosto de 1947. En ese mismo año, y días antes de la independencia de los británicos, se creó la bandera de la India. Fue adoptada en su forma actual durante una reunión ad hoc de la Asamblea Constituyente celebrada el 22 de julio del mismo año, la cual ha servido como bandera nacional del dominio de India entre el 15 de agosto de 1947 y el 26 de enero de 1950 y de la República de India, de ahí en adelante. Los partidos musulmanes habían luchado para separarse del país, así que la India se dividió para formar la nación independiente de Pakistán. Cuando se anunció la línea divisoria, tuvo lugar el éxodo más grande en la historia de la humanidad. Los musulmanes cruzaron a Pakistán, mientras que los hindú y los sikhs se reubicaron en la India. Más de 10 millones de personas cambiaron su lugar de residencia, y aún los cálculos más conservadores hablan de que 250.000 fueron asesinadas. Después de la independencia, India ha luchado para hacer crecer su economía, ya finalmente desde hace 5 años que ha comenzado a lograr su objetivo. Unos meses más tarde, el 30 de enero de 1948, Gandhi fue asesinado por Nathuram Godse, un fanático ultraderechista hindú relacionado con el gobierno, que encontró en Gandhi un obstáculo para levantar su proyecto del alzamiento del hinduismo en perjuicio del resto de creencias y religiones. De esta manera, y por defender su ideología de una sociedad igualitaria, Gandhi moriría asesinado a la edad de 78 años.